capturar el CO2 directamente del aire para sacarlo de la atmósfera y así combatir el cambio climático. ¿Es esto algo posible? Pues absolutamente sí. Esto ya sabes que es algo que se hace de forma natural. Lo hacen las plantas, lo hacen las algas y todos los organismos fotosintéticos que existen. El problema es que no hay suficientes organismos fotosintéticos para compensar todo el CO2 que se está emitiendo actualmente en la atmósfera. Entonces la verdadera pregunta es, ¿podemos extraer el CO2 de la atmósfera de forma artificial? Y la respuesta es que sí también. Y hay dos formas de hacerlo que vamos a explicar a continuación. La primera forma es la vía tecnológica. Y esto es algo que ya se hace hoy en día en las naves espaciales, ya que cuando los astronautas respiran pues emiten CO2, entonces este CO2 tiene que ser extraído para que no se acumule dentro. El problema es que es algo muy caro de realizar, porque el CO2 realmente está en concentraciones muy pequeñas en la atmósfera, del nivel de 0,04%. Entonces es muy complicado separarlo para luego eliminarlo de la atmósfera. Sin embargo, esto ya es algo que se hace alrededor del mundo, mediante un método llamado oxicombustión, que consiste en meter muchísimo oxígeno al aire y de esta forma separar el CO2 para luego almacenarlo o hacer lo que se deba hacer con él, que es otra pregunta, ¿qué se hace después con el CO2 almacenado, si lo podemos sacar? Y se pueden hacer varias cosas con este CO2 capturado. Una de ellas es almacenarlo en sumideros naturales, por ejemplo, almacenarlo bajo tierra en capas estratigráficas de basaltos, que son unos buenos sumideros de carbono, o si no, convertirlo en bicarbonato y almacenarlo en el fondo del mar, donde no va a molestar a nadie. Y otra vía es incluso sacar rentabilidad de él. El CO2 puede ser incluso hoy en día convertido en combustible, aunque es algo que está en desarrollo, o se puede convertir en polímeros para fabricar pavimento deportivo u otras aplicaciones. Entonces, ¿significa esto que con el desarrollo de esta tecnología se podría aplicar para solucionar este problema del cambio climático y eliminar todo el CO2 que sobra en la atmósfera? Pues la verdad es que es muy difícil, por no decir imposible, ya que construir todas las plantas necesarias para realizar esta labor y que se note de verdad conllevaría un coste en el PIB mundial de entre un 3 y un 5%, algo totalmente loco, algo inviable hoy en día. Donde sí que podría hacer una labor muy importante es en las propias centrales térmicas, donde se produce la energía, donde cuando se está quemando el carbón o los combustibles fósiles de turno, existen unos captadores del CO2 para eliminarlo directamente ahí. Además que ahí, como está tan concentrado, el coste de extraerlo, de separarlo del resto de componentes del aire, el oxígeno, el nitrógeno, será mucho menor. Y luego está la segunda vía, que es la vía de la reforestación. Como hemos dicho antes, los árboles, las plantas son unos sumideros naturales de CO2. Entonces, ¿no sería una buena idea reforestar más, dejar de desforestar toda la tierra y volver a plantar más plantas y frenar la deforestación para eliminar el CO2 que se encuentra de forma excesiva en la atmósfera? Pues es bastante difícil, porque las plantas a su vez también emiten CO2, además de que haría falta una superficie forestal enorme, inviable hoy en día, por desgracia, para que realmente hagan una labor de eliminación de CO2 que está hoy en día causando el cambio climático. Pero esta idea no es descartable del todo, habría que estudiarla más. Además, una variante de esta idea podría ser las plantas que se han utilizado para capturar CO2, pues más tarde quemarlas y el carbono que han acumulado pues almacenarlo de las formas que hemos explicado antes. Así que utilizamos a la naturaleza para capturar el CO2 y luego nosotros pues lo almacenamos. Entonces, en definitiva, ¿podría ser la captura de CO2 una posible solución al cambio climático? Pues la verdad es que no, ni de lejos. Los mismos directivos de las plantas de captura de CO2 lo dicen. Esta es solo una actividad complementaria a lo que se debe hacer realmente, que es reducir las emisiones. Pasar hacia las energías renovables, lo típico. Utilizar más el transporte público, los coches con cero emisiones y todas estas cosas que ya vamos conociendo. Pero que sabemos que no es tan fácil, porque poco se habla de los camiones, de los aviones, de los barcos gigantes, que son mucho más difíciles de convertir en eléctricos, pero no imposible. Y esto es algo que veremos en próximos posts. Así que espero que te haya sido interesante el vídeo y muchas gracias por verlo. Nos vemos pronto.